históricamente se ha demonizado mucho los ejercicios de crunch y se han puesto en un súper estandarte los ejercicios isométricos. Y realmente siempre se ha dicho que es porque hay una mayor transferencia deportiva y realmente si veis el contexto del rugby es que no tiene nada que ver los ejercicios isométricos con la transferencia deportiva. Sí que es verdad que el rugby es un contexto un poco distinto porque tienes que defender el RAP, porque tienes que hacer el scrum, porque hay muchas acciones que involucran que estéis stay square, como le dicen los neozelandeses, que estés apretado, que estés firme. Entonces digamos que sí que tienen un poco más de sentido los ejercicios isométricos. De todas formas, tenéis que entender que la mayoría de acciones que hacéis en el rugby son de forma rotacional. Sin ir más lejos, cuando vais a hacer un pase, estáis rotando el tronco. Cuando agarráis el balón y estáis luchando para entrar en un RAP, porque sí, o sea, evidentemente yo voy a hacer un ball carry y voy con el balón apretado en mí. Eso está claro, pero una vez que entro en contacto, tengo que mover el tronco, tengo que moverme para presentar el balón, incluso para luchar con el brazo. Ahora están permitiendo mucho trabajar con el handoff, también para eso. Son toda una serie de acciones que realmente te hace pensar si es que es más específico el ejercicio isométrico que incluso los crunches o los ejercicios rotacionales. Luego otro mito que ha habido siempre es el tema de que va a hacerte daño para la columna los ejercicios rotacionales. Sí que es verdad que hay que tener un poquito de cuidado, porque son en un plano de movimiento distinto y si te pasas con el volumen puedes tener mucho ojo. De todas formas, si tenéis un entrenador bueno, como soy yo, el que os puede programar todos estos ejercicios de core y reventarlo en el campo, por favor, mandadme un email a la descripción que tenéis abajo, el correo que tenéis en la descripción. Pero como iba, acciones de lucha, acciones de pase, entrar en un ball carry, todas esas acciones estamos rotando el tronco, estamos girándolo. Por tanto, los ejercicios de rotación, como por ejemplo coger la barra y rotarme en Searcher, ponerme la barra en Searcher position y rotar el tronco, eso sería un buen ejercicio de rotación. Seguramente tenga una transferencia entre comillas, que ya hablaremos del concepto de la transferencia, pero el concepto de la transferencia es un poco ambiguo, se contradice un poco, no es más bien no es una cuestión de una transferencia a nivel de recrear el mismo movimiento que tienes en el campo, ya que eso es imposible y al final, y por esto vienen los ejercicios de mierda en Instagram que podemos ver, ejercicios que no tienen ni ton ni son, que realmente no estás, veo muchos ejercicios para el salto en el line out. Y bueno, es dudoso eso. Puedes hacerlo de modo de calentamiento previo al line out, podría tener un sentido, pero incluir ese ejercicio como un ejercicio base en tu rutina del gimnasio, jamás. Porque al final intentas recrear un line out, no lo vas a recrear porque nunca vas a recrear en el gimnasio las condiciones del campo. En el gimnasio vas a entrenar la fuerza, a mejorar tu preparación física. Y al final tampoco estás entrenando la fuerza porque es un ejercicio súper mega extraño. Pero sí que es verdad que, como digo, los ejercicios rotacionales podemos darle un componente específico al campo porque realmente estás trabajando el tronco, pero estás haciendo un ejercicio de acondicionamiento general porque estás trabajando en otro plano. Entonces, no entrarían en ese concepto de ejercicio raro. Simplemente al que le parezca que eso es un ejercicio raro es que le faltan fundamentos del entrenamiento, simplemente. Pero como digo, ni para Cuenca ni para Manila. Tenemos que saber bien lo que estamos haciendo. Luego podemos entrar también en el concepto de momento de la temporada, porque como siempre digo, al principio de la temporada podemos hacer un bloque de trabajo general. ¿A qué me refiero con eso de trabajo general? Bueno, pues mejorar nuestra condición física general. Y ahí sí que podríamos darle más cabida al trabajo isométrico, porque como digo, el trabajo isométrico está muy presente en el rack, en el scrum, tenemos que tener bien apretado toda esa zona. Pero ¿cuál es el problema que yo le veo también a los ejercicios isométricos? Los ejercicios isométricos, tú trabajas el core isométricamente en una sentadilla, tú trabajas el core isométricamente en unas dominadas, en unas cargadas, en un peso muerto. Estás trabajando el core y encima de forma isométrica. Si al final del entrenamiento queremos añadir accesorios de entrenamiento del core, ¿por qué vamos a añadir accesorios en los que sigas trabajando de forma isométrica? ¿No será más interesante trabajarlo de forma rotacional? ¿Añadirle variedad a tu entrenamiento? Por supuesto que sería más interesante. De igual manera que cuando estás haciendo ejercicios de espalda, una rutina, un entrenamiento, y quieres acabar con un poco de bíceps, te estás centrando ahora en la flexión del codo, ¿no? Estás trabajando el bíceps de forma directa. Vamos a hacer lo mismo con el core, vamos a trabajar el core de una forma distinta, vamos a aportarle más variedad, vamos a aportarle más crecimiento, vamos a nutrir nuestro entrenamiento. A eso me estoy refiriendo. Pero como digo, momento de la temporada. De pretemporada yo creo que le podríamos dar un
pelín más de prioridad los ejercicios isométricos y dejar para el final de la temporada, no para el final, para entrar a la temporada, los ejercicios rotacionales. Los ejercicios rotacionales que también podemos dividirlos en pesados y en rápidos. O sea, puedo perfectamente ponerme aquí la barra aquí arriba en overhead squat con 60 kilos y hacer rotaciones pesadas, por supuesto. Y eso sería un ejercicio pesado de core que podríamos meterlo más cerquita de la pretemporada y luego ir adaptándonos más a la temporada haciendo regímenes de acción más rápidos, más explosivos, más como son en el rugby en la mayoría de ocasiones, y unos lanzamientos contra la pared. Podría ser un ejercicio de core rotacional muy interesante. El típico rotación lateral podría ser más que interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tema de los lanzamientos tiene un problema. Son súper técnicos. Y puede tener sentido si los queremos trabajar para el core, pero a la hora de trabajar la pliometría del miembro superior con los lanzamientos o las acciones rápidas, a mí no me gustan. Prefiero incluso meterme en una máquina. Fíjate que no me gustan mucho entrenar máquinas, pero que no tengo ningún problema con ella, pero que no creo que deba ser la base de nuestro entrenamiento. Meternos en una máquina de pecho, de esta, la Technogym esta que tiene el empuje que es libre. Nos metemos en la de pecho y lanzar la máquina. ¡Pum! Meterle unos puñetazos a la máquina, hacer pliometría de la parte superior del cuerpo sería más que interesante. Incluso en esa máquina podemos hasta rotar un poquito el tronco y fijaos, aquí estoy haciendo este gesto de rotación del tronco, estoy trabajando mi core de forma rotacional a la vez que lanzo. Por eso pienso que pueden ser más que interesantes. Y tengo una anécdota que os contaré. Iba pasando una chica que además estaba hablando con ella. Iba pasando una chica por el ejercicio de... Estaba yo haciendo el ejercicio de lanzamiento con la máquina de Technogym. Y pasa la chica enfrente y le pasó la barra aquí, os lo juro. Madre si la llego a apretar. Madre si la llego a apretar. La que hubiéramos montado. Bueno, pues una máquina de hierro, pues fíjate si le doy a la pobre muchacha sin querer. En fin, sería una movida. No quería ni pensarlo. Pero pasó y se me quedó mirando, yo la miré y digo, madre mía, de la que nos hemos librado los dos. Pero es lo que os digo, para volver al tema. Lanzamientos, sí, pero tenemos que ser muy especialistas en los lanzamientos, ¿eh? Tenemos que querer de verdad hacerlos, porque si no queremos de verdad hacerlos, yo personalmente elegiría ejercicios de máquinas o incluso las típicas flexiones con palmadas. Son un ejercicio de pliometría del torso excelente, que puede tener perfectamente cabida, pero es que los lanzamientos son muy técnicos. Entonces, recapitulemos el vídeo. La prioridad en los ejercicios de core para jugadores de rugby de forma rotacional. Podemos hacer ejercicios de forma rotacional, tanto pesada como muy rápida. Podemos hacer también ejercicios isométricos, pero podemos incluso hacer ejercicios de crunch abdominal, los típicos que hacen los culturistas. Tendrían cabida, por supuesto, pero sobre todo, no os paséis con los ejercicios isométricos de core porque no es lo mejor que podemos hacer. Estamos trabajando mucho el core de forma isométrica en la sentadilla, en el peso muerto, en las cargadas. ¿Para qué vais a seguir trabajándolo así de forma isométrica? Vamos a meterle variedad, vamos a darle un componente rotacional, vamos a estudiar cuáles son las demandas del rugby, vamos a cambiar de planos del movimiento, vamos a saber qué deporte estamos haciendo. Así que esto ha sido todo. Un abrazo bien fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.